en realidad hablar del tema sobre lo que es diseño sismorresistente, pues es muy amplio, ¿no? Porque se caracteriza porque actualizado a lo que actualmente hacemos sobre lo que son modelos matemáticos que ahora han avanzado bastante en el hecho de la aplicación de una serie de programas, software y los métodos que actualmente se utilizan en comparación a los que se tenían ya no son pues de manera este, analítica, sino son más automatizados, porque uno empieza a desarrollar un programa y le da pues justamente la respuesta y hace dos en uno inclusive, ¿no? Porque trabaja en función al modelo estructural por un diseño por cargas de gravedad y lo que hace posteriormente es hacer un análisis de un, vamos a decir, modelo matemático simulando un movimiento sísmico. Para ello utiliza una serie de programas y el más famoso pues es el SAP 2000, ¿no? Pero, ¿en qué influye esto? Justamente en el análisis mucho más aproximado, ¿no? A un desempeño real. Entonces, entramos a lo que es el análisis no lineal. Vamos a ver esta parte, como le digo, para que ustedes tengan conocimiento. Y finalmente el método analítico, ¿no? Que es el análisis modal, que es lo que vamos a desarrollar. Entonces, aquí vamos a describir el análisis no lineal y diseño sísmico por desempeño, ¿no? Los tipos de análisis estructural para diseño sísmico son pues el análisis estático, que partimos desde lo que desarrolla la norma y lo que calcula es básicamente una fuerza que corta en la base, que es la primera aproximación que se da, que es lo que hicimos, ¿no? El análisis del cortante en la base que le llaman el cortante basal y que determina los cortantes posteriormente de entrepiso dependiendo a cuántos niveles se encuentra, ¿no? Y determina usted el diagrama y dice cuánto es la fuerza que actúa sobre cada entrepiso y el cortante total, considerando los parámetros de la norma, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? El análisis modal trabaja básicamente sobre un desempeño en la estructura, básicamente sobre los modos de vibración que va a tener la estructura. Y el análisis espectral ya trabaja con un espectro de respuesta, registros sísmicos creados y son pues simulaciones interactivas de movimientos sísmicos. Para esto tendríamos que hacer un análisis matricial, por decirlo así. Elementos mucho más trabajados, como es el análisis en tiempo en la historia del sismo, que es una, vamos a decir, una metodología ya automatizada sobre el uso de un software que tiene mayor aproximación. Hasta ahí, señores, los análisis entran en un rango. ¿Qué tipo de material es el cual se está construyendo las edificaciones actualmente? ¿Con qué o en base a qué se ha ideado la norma E070, perdón, E030? ¿En base a qué? A lo que construimos actualmente, pues en concreto armado. Entonces, el material que tenemos que analizar nosotros cuando un efecto sísmico afecta es el concreto, ¿ya? Entonces, aquí básicamente entramos al aspecto de la no linealidad geométrica. Efecto, vamos a decir, de la acción de el esfuerzo y la deformación. Ustedes han analizado el, vamos a decir, el análisis de la curva esfuerzo-deformación del concreto. Si lo entendemos eso, vamos a entender cómo actúa. Estamos entrando entre dos aspectos muy fundamentales. El concreto como material con el cual las edificaciones se levantan, ¿no es cierto? Ustedes hacen diseño en concreto armado porque lo diseñan a partir del elemento conocido. Entonces, pregunta, ¿el concreto es elástico o es plástico?
Ahí vamos a determinar si es un elemento que va a trabajar sobre un rango lineal o un rango no lineal, por decirlo así. O sea, entramos ya al material, entiéndanme, el material de concreto. Si ustedes simulan sobre una estructura un movimiento sísmico, el concreto, si no tiene una buena rigidez, ¿qué es lo que va a suceder? Va a tener movimientos y ahí la pregunta, ¿el concreto es elástico? ¿Es plástico? Esa respuesta nos va a dar el análisis no lineal de la historia en el tiempo. Fíjese, primero era análisis, historia en el tiempo y el análisis no lineal en la historia en el tiempo. Entonces, en tal sentido, inicialmente nosotros observamos que un análisis estático se basaba en una función de unas operaciones matemáticas que finalmente se traducían en la determinación del cortante en la base. De las operaciones matemáticas nacieron, pues, obviamente, como valores ya definidos el factor de zona, el factor, vamos a decir, de uso, el coeficiente de amplificación sísmica, sino que en este caso ahora vamos a trabajar básicamente con lo que se necesita, que son los periodos. En otras palabras, un periodo es justamente un movimiento en un, vamos a decir, en un tramo, en una secuencia. ¿Cuánto es el periodo de un movimiento? Entonces, el periodo expresado como t en el tiempo, porque un periodo está es en el tiempo, lo que estima, pues básicamente para determinar todos esos artificios matemáticos de la norma, donde llenamos nuestros cuadritos, nos daba a partir de una serie de fórmulas matemáticas y se traducía una en esta, que está sombreada en amarillo, ¿no es cierto? La fuerza es igual, si la estructura es nueva, es, ¿no? Vamos a decir la cortante en la base menos la fuerza, el peso por la altura del piso, por la sumatoria nuevamente del peso, y por cada uno de los pisos. ¿Qué es lo que trabajábamos en la tablita anteriormente, no? ¿No? Y calculábamos independientemente, primero esto, primero el peso, la altura, decíamos, ¿no? Después la sumatoria de la multiplicación del peso y la altura, todito eso. Y así sucesivamente determinamos para determinar los cortantes en la base. Eso al final, ¿a qué quiero llegar? A que nos daba lo que hemos hecho en el cuadrito, las fórmulas determinadas. Y lo único que teníamos que hacer era reemplazar. Donde ustedes no han podido desarrollar tal vez es en el metrado, ¿no? Que obviamente el metrado ustedes deberían de saber hacerlo. Este punto sobre el análisis modal, que es un tipo de análisis estructural, vamos a decir, mucho más aproximado. Este es algo general, por decirlo así, el estático, en el cual usted utiliza primero el valor del cortante en la base multiplicado por el peso total de la estructura y después le sacamos para qué cosa. ¿Por qué hacemos después? Le sacamos para cada entrepiso. Es más fácil de repente o menos tedioso cuando son menos niveles. Trabajamos con 2 o 3, es rapidísimo. Si trabajamos con 4 o 5, ya la cosa empieza a crecer, se hace más laborioso. Y así sucesivamente consideramos mucho más de acuerdo a los niveles. Entonces, en el análisis modal, vamos a simular los modos de vibración. ¿Cuántos modos de vibración tiene? Nuevamente repito, dependiendo a los niveles, cuántos pisos es pues su edificación. Es de 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad. Mientras mayor sean los niveles, mayor modos de vibración existirán. Entonces, pero en este caso, a comparación del método estático, el análisis modal
es un método mucho más aproximado porque toma los modos de vibración, en el cual toma en cuenta, ¿qué cosa? Los grados de libertad dinámicos. Estos, los grados de libertad, se desplazan en función a que la estructura puede ser simétrica o asimétrica. Una estructura es conveniente que sea de manera simétrica, puesto que la estructura, al ser simétrica, puede tener un desplazamiento sin sujetar probablemente a un elemento para que se desplace en una sola dirección, de manera uniforme, y que no genere el fenómeno de torsión, señores. Entonces, las ecuaciones de movimiento, ¿no? A partir de esto, están pues basados en un análisis matricial, que es básicamente el modelo matemático. Entonces, en el análisis modal, las fuerzas actuantes, de acuerdo a una fuerza, van a tender a desplazarse, ¿no? Y lo que encuentra justamente es por cada nivel el factor de reajuste, ¿no? Como es en este caso. Yo tengo una estructura, o digo, un elemento que, como es en este, que va a jalar una fuerza, y dependiendo a las fuerzas que éstas generan, las fuerzas para cada una de las masas que se encuentran no son las mismas, porque una tendrá que expresar mayor movimiento de retención dependiendo, porque este es un procedimiento acumulativo, por decirlo así. Por eso es que utilizamos los métodos matriciales en cierto modo. En el análisis modal, los grados de libertad van a definir bastante. ¿Por qué? Porque a partir de ello, ¿con cuántos grados de libertad se van a trabajar? ¿Con uno, dos, tres? No sé, dependiendo a la cantidad de los movimientos, en qué direcciones por cada nivel. En uno, dos, tres, 4 grados de libertad, no lo sabemos. Entonces, en el análisis modal, fíjese, por ejemplo, para el caso que podemos observar, aquí los modos de vibración, fíjense, pueden estar en una dirección, en otra o variable, no lo sabemos, ¿no? Esto puede considerar mucho sobre una estructura. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar dependiendo justamente a lo que querramos desarrollar. Aquí ya no damos el análisis modal, pero ya con el análisis con el espectro que le vamos a dar. El espectro es pues justamente la simulación de un movimiento sísmico. Aquí los modos de vibración con la cantidad de los grados de libertad y el espectro de respuesta para un movimiento de una aceleración en cualquier dirección del suelo. Este tipo de análisis estructural toma en cuenta los parámetros obtenidos en el análisis modal, o sea, se fusiona, por decirlo así. ¿Ve? Acá es todo un procedimiento matemático, por decirlo así, pero el análisis espectral, pues, lo trabajamos sobre una serie de programas, software, en los cuales alimento yo el espectro que está establecido, ¿no? Entonces, básicamente para analizar hay muchos métodos, pero sería ya un poquito en vano estar hablando de los métodos más analíticos, como son el método de Muto, el método de el cortantes, de, de las reacciones, ya son ya análisis ya muy no aplicables. Actualmente el más directo pues es el de la norma, el análisis estático, el análisis modal, por decirlo hasta ese punto, de manera analítica, pero lo que actualmente se utiliza son los programas y los softwares. Y uno de los programas muy utilizados es el análisis historia en el tiempo. Esta se basa justamente en obtener registros de aceleraciones de desplazamientos de todo un proceso de historia.
permite realizar un análisis modal paso a paso de la estructura. Por eso es que vamos a considerar esto, entiéndanme dos cosas. Uno, el análisis estático, que es fácil, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos inicialmente? Calcular el peso de la estructura con los factores, ¿no es cierto? El de zona, uso, amplificación y suelo entre, ¿qué? El coeficiente de reducción por el peso. Lo que se han complicado, nuevamente lo repito a ustedes, es el peso, cómo metrar, cómo yo obtener el peso. Después de eso, he calculado el entrepiso para cada nivel nada más. Y ahí he encontrado los cortantes. Ese es el más básico y el más simple. El otro es el análisis modal, porque nos basamos en los modos de vibración que va a tener la estructura. Para ello, como es una base y más aproximada al método modal de los modos de vibración, existen los análisis estructurales para diseño sísmico como son, ahora sí, el análisis de tiempo, de historia en el tiempo o tiempo-historia, como lo dice. ¿Qué es lo que hace? Este tipo de análisis estructural toma en cuenta como entrada la información obtenida a través de los registros de aceleraciones o desplazamientos en el suelo. Permite realizar un análisis modal paso a paso, ¿no? O sea, lo que he querido hacerlo de manera matricial, de manera analítica, ahora lo voy a simular probablemente en un programa, ¿no? Aquí ustedes, si hacemos todo un análisis matricial, lo pueden trabajar, pero justamente esta es la base para utilizar un procedimiento en un software que utiliza para hacer un análisis sísmico. Por eso es que lo obtiene paso a paso, ¿no? Porque obtiene aceleraciones o desplazamientos que permite obtener la variación de las solicitaciones de un modelo estructural. Ve acá, fíjese, vamos a simular, ¿no? Esto ya es en una base de datos programado. Lo que hacemos es justamente la aceleración de esta, ¿ve? Fíjese ahí. La aceleración es con mayor frecuencia. Primeramente, lo que ustedes van a diseñar es pues justamente, a ver ahí, aquí lo que van a diseñar es el pórtico de la estructura, lo hacemos de manera independiente, ¿no es cierto? El pórtico de la estructura, le vamos a poner las secciones que ustedes consideran, ¿no es cierto? En el predimensionamiento, le van a poner inclusive el refuerzo que va a tener y le van a dar pues aceleraciones. Aquí la excitación sísmica se da cuando es como un electrocardiograma. Empieza a tener mayor alteración en el momento en el cual la excitación es mayor, ¿no? Justamente en este procedimiento. Y fíjese, mire cómo avanza. A ver, empieza con una simulación más o menos y la estructura empieza a tener mayor movimiento, ¿sí? Ya la estructura a ese nivel ya es muy, vamos a decir, muy riesgoso el elemento. Y fíjese, empieza a reducir y así sucesivamente. Estos registros a nosotros nos interesa bastante. ¿Por qué? Porque a partir de esta historia sísmica, nosotros podemos justamente darle lo que estamos haciendo. Esos movimientos que han generado me van a dar respuestas de cortantes, de periodos, ¿no es cierto? Y de desplazamientos o distorsiones angulares, señores. Entonces, en el caso de que vamos a hablar solamente sobre una estructura, que se ha tenido un movimiento, perfecto, no entramos más allá, solamente nos dice que la estructura va a tener un desplazamiento y un movimiento a un cierto nivel. Perfecto. Pero la norma me da límites, me dice. Su estructura, si tiene 5 niveles, no puede desplazarse más del 7 o del 0.007 expresado en el tanto por mil. La cosa ya se pone riesgosa. Y si pasa, no, pues su estructura probablemente va a tener problemas. Claro, ese es un resultado que a mí me sirve, ¿no? Porque yo tengo un límite y si me paso del límite, la estructura probablemente va a tener problemas. Pero no me da más respuesta, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no trabajo con el material.
Entonces, ahí es donde yo pregunto, vamos a entrar a lo que se llama el análisis del material con que yo estoy construyendo. ¿Cuál es el material con el que yo construyo? ¿Con qué material construyo, señores? A ver, señores, toditos están durmiendo. ¿Con qué material actualmente en nuestro país y bajo nuestras normas construimos, señores? Con el concreto, ingeniero. Correcto, pues concreto. No construimos pues, con otras cosas, pues, o estamos viendo que construimos con puro acero, o hacemos construcciones con madera. No, pues trabajamos con concreto armado. ¿Cuáles son los elementos? La fusión entre el acero y el concreto, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer el análisis del material sobre el efecto de la curva esfuerzo-deformación? A una carga, a una deformación. La teoría de Hooke, señores. El módulo de elasticidad, cómo se comporta. Entonces, la no linealidad es el efecto en el cual el concreto tiende a tener a un esfuerzo una deformación permanente al cual llega a un punto en el cual le hacemos un análisis lineal. ¿Qué quiere decir? En el rango elástico. Estamos considerando hasta un cierto punto al concreto como elástico. Y esa es la teoría de la deformación permanente, ¿no? Nosotros consideramos que el concreto fuese casi no deformable y ha sido en línea recta. Se hace un análisis lineal, por decirlo así. Pero llega un punto en el cual el concreto ya no entra en ese punto, sino entra a un punto de plasticidad. Y ese punto es muy corto porque el concreto no es plástico, señores. No es plástico. Su módulo de elasticidad, es muy, vamos a decir, muy escaso. Entonces, en este tipo de análisis es analizarle en el rango no lineal, por decirlo, si el movimiento sísmico va a actuar, el concreto, o qué va a pasar en el elemento de concreto. Ya no estamos hablando del desplazamiento, porque eso es lo que vimos anteriormente, así como ven ustedes en la figura, como se está desplazándose. Si yo veo esa cantidad de desplazamientos, señores, eso no va a pasar, pues ahí el concreto se va a romper, los nudos van a caer, toda la estructura se va a desplomar como un castillo de naipes, ¿no? Eso no puede suceder, pues justamente, entonces, ahí analizamos ya con lo que es el material, que es el concreto. Por eso es que este tipo de análisis estructural toma en cuenta efectos de segundo orden que se originan en una estructura esbelta, donde se toma en cuenta incrementos de las solicitaciones debido a los grandes desplazamientos que se generan en el tope de una edificación. Entonces, aquí podemos observar una comparación de resultados de desplazamientos laterales. ¿Qué es lo que me interesa a mí? ¿Cuánto es que se desplaza una estructura? La norma lo simplifica y dice, señor, te voy a dar parámetros, te dice. Lo primero que te voy a darte es que si tu estructura es de concreto armado y tu sistema estructural es de pórticos estructurales, cuando actúe una fuerza en forma horizontal, su desplazamiento máximo es de 0.007 expresado en el tanto por mil. Usted calcula ese valor y lo compara. Y si es más de 0.07, ahí le dice, pues señor, su estructura no va a tener un buen desempeño. Le sugerimos que ajuste. ¿Cómo ajusto? Pues le aumentaré más sección, pues más grande será pues mi columna, ¿no? Más grande en las direcciones, ya está, a ver, así voy a mejorar. Ah, no quiero hacer eso, lo voy a poner una placa, digo, ya hasta con la placa lo voy a simular, ¿no? Entonces, así, básicamente, me aseguro, como quien dice. Pero a mí me gustaría, pues, tener valor mucho más real. Ya no entro en el primer orden, sino voy empezando a entrar justamente en el desempeño
bajo ciertas condiciones. Entonces aquí en el primer orden es fácil porque comparo con la norma. En el segundo orden, por decirlo así, los temas iterativos, los métodos matriciales, lo que vi anteriormente, mucho más precisos, modos de vibración en varias direcciones, me dan respuesta de todas las direcciones e inclusive los efectos de torsión. ¿Por qué? Porque una estructura no es un cuadradito, pues. Ustedes hacen casas totalmente cuadradas, no. Por arquitectura a veces se hacen muy caprichosas las estructuras, ¿no? Ahora, de forma directa, bueno, ya vamos analizándolo de manera directa en programas, o el utilizo del ETAPS no iterativo o el ETAPS iterativo. ¿Por qué hablo del programa del ETAPS? Porque básicamente el ETAPS está diseñado para edificaciones. Justamente en el análisis no lineal encontramos, ya, no sé si me están entendiendo. Primero, he hablado del análisis lineal, donde no estoy estudiando al material, estoy considerando al material como un material deformable de manera, ¿qué cosa? Plástica, como un análisis lineal, ¿no? En la curva esfuerzo-deformación, no sé si ustedes saben, el comportamiento es como una curva donde hasta un punto es casi recto y de ahí empieza la deformación de la curva. Entonces, mi análisis solamente llega hasta ese límite y no me interesa analizar el material. Pero cuando entro en el rango no lineal, entro en el rango plástico. Entonces, tengo que analizar el material. El material se va a deformar, se va a romperse, se va a rajarse. ¿Qué es lo que va a llegar? Entonces, llega al punto de tracción y compresión. Cuando yo hago el esfuerzo a compresión, ¿qué es lo que pasa con el elemento? Llega a romperse a un cierto esfuerzo y tiene una resistencia a la cual es obtenida. Si trabajo a tracción, de igual forma, o sea, estoy estirando, señores, traccionando, igual forma se va a romperse. Entonces, este tipo de análisis estructural toma en cuenta el deterioro progresivo de las secciones que conforman una estructura. Cuando se le somete a una condición de carga incremental, ¿no? Que va incrementando sucesivamente. Este estudio se realiza con una múltiple cantidad de propósitos. Ya no es simplemente controlar la deriva, decir, si ha pasado del límite que me da la norma, ya pues suficiente, ¿no? Ajusto las secciones, ya está menos, ya está, me sirvió, punto, ya está. No, en este caso, estudio del comportamiento de un material específico, ¿ves? Estudio de una geometría específica, el factor de esbeltez. Cuando las estructuras son cada vez más, vamos a decir, alturas grandes, se vuelven más esbeltas. Es como decir, mientras más el material crece, tiende a tener debilidad, se pueden doblarse, esbelto, ¿no? Eso es, pues, básicamente lo que puede suceder. También el estudio del comportamiento de una estructura durante sus etapas constructivas, ¿no? Controla eso. Y la aplicación de metodologías alternativas de diseño sísmico, lo que hoy en día se implementa, ¿no? Si uno es especialista en estructuras, obviamente va a conocer el famoso pushover, ¿no? El análisis pushover, el diseño sísmico por desempeño, que es uno de los más aproximados. Y el que nosotros generalmente recomendamos, el análisis no lineal de historia en el tiempo. Este tipo de análisis estructural toma en cuenta el deterioro progresivo de las secciones que conforman una estructura cuando se le somete a una condición de carga incrementando, de naturaleza variable en el dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque el estudio realiza con una múltiple cantidad de propósitos, como es el estudio del comportamiento del material. ¿Ves? Aquí cuando ya hablo dentro del rango no lineal, ya tiene que estudiar el material. Entonces, en el programa yo ya no puedo colocar datos estándares, ¿no? Tengo que colocar datos reales, específicos, sometidos a cargas naturales variables.
El estudio del comportamiento de un sistema estructural específico sometido a cargas de naturaleza variable, por decirlo así. Entonces, esto por distinguirlo, porque tendríamos que utilizar programas, tendríamos que utilizar el famoso SAP o el famoso ETAPS, que son los más comerciales, por decirlo así. Entonces, primeramente, hacer un análisis no lineal estático. Entonces, fíjese que en este tipo de casos, el análisis no lineal estático mide la capacidad estructural que depende de la resistencia y deformación de sus componentes individuales. ¿Cuáles son sus componentes? Dependiendo del sistema estructural. Si es un sistema estructural aporticado, vigas, columnas. Si es un sistema de albañilería estructural, vigas, columnas y muros. ¿Para qué? Para determinar sus capacidades más allá del límite elástico. ¿Ve? Más allá. Aquí justamente ustedes observan una curva de capacidad que está en función al cortante basal y al desplazamiento último en el peso, por decirlo así. Entonces, para determinar, en este caso, se necesita utilizar algunos procedimientos de análisis no lineal, como por ejemplo el análisis estático no lineal, que sería el más utilizado, ¿no? Entonces, aquí la curva, vamos a decir, la curva de capacidad. A ver, imagínense en este caso. Aquí nosotros podemos observar una edificación. Bueno, en extremo le voy a poner, pues, aquí yo una fuerza, ¿no? Que lo está jalando. Aquí ven ustedes un vehículo, esto, jalando aquí a la estructura. La quiero tumbar, la quiero desplazar. Entonces, al jalarla va a tener un desplazamiento aquí. Entonces, aquí en la base justamente hay una fuerza, ¿no es cierto?, de sujeción, que es la cortante que se mete en la base. Entonces, en función a eso, la curva de la capacidad que va a tener la estructura va a generar un desplazamiento en función a un periodo de tiempo, por decirlo así, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Aquí vemos el cortante. Entonces, si aquí hay una fuerza de sujeción en forma contraria, porque está anclado en el suelo, estos tienden a deformarse. Y yo observo lo que se llama la curva de capacidad, la deformación. Entonces, entra en un periodo, vamos a decir, aquí de un análisis, ¿ve? Hasta un cierto punto, de manera lineal. O sea, es recto casi. Pero ya entra después a una capacidad de curva deformable, rango no lineal, por decirlo así. Esto nosotros lo comparamos justamente con la curva esfuerzo-deformación. ¿Por qué? Porque en la curva esfuerzo-deformación se analiza materiales, materiales cerámicos, materiales poliméricos, materiales metálicos. Los materiales considerados como cerámicos son aquellos que están siendo muy similares al concreto, ¿no? Que tienen pues esa característica. Entonces, el análisis estático no lineal o análisis de cedencia secuencial, ¿no es cierto?, se representa en una curva que relaciona la fuerza en la base o cortante basal, ¿no? A eso le llamamos, ¿no? El cortante basal, el cortante en la base y los cortantes que pueden suceder sucesivamente en los entrepisos. A ese nivel, pues justamente nosotros medimos lo que se llama la fuerza de la cortante en la base. Entonces, esto básicamente son medidos pues por análisis matriciales. El modelo matemático de la estructura se modifica para tener en cuenta la reducción de la resistencia de los elementos que empiezan a ceder, ¿no? Paso a paso, cada secuencia de aplicación de carga, la matriz de rigidez cambia y se empieza a degradar. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que ve? La degradación que esto va colocando, ¿no? Entonces, en cada entrepiso hay un desplazamiento. Ya sabemos que existe una fuerza y una fuerza que corta en la base, porque es justamente en sentidos contrarios, ¿no? Lo que actúa. Una que sujeta anclada en la base y la otra que desplaza. Y esto solamente para un solo movimiento, porque la fuerza sísmica no solamente actúa en una dirección, sino que actúa también en la otra.
Entonces, el análisis no lineal estático, de esta forma se aplica una serie de fuerzas horizontales. Eso tenemos que tener presente, que son las fuerzas horizontales, ¿no? Las cuales se incrementan de manera progresiva, monotónica, hasta que la estructura alcance su capacidad máxima y tienda pues, a deformarse. O sea, hasta el punto límite lineal, la estructura alcanza su máximo, como quien dice, desempeño. Y pasando sobre esta, la estructura empieza a entrar a una serie de colapso. ¿No? Ahí vemos nosotros el sistema de ecuaciones diferenciales no lineales que consideran que son pues las con que consideran o las que envuelven el daño, por decirlo, en una estructura. En este caso, el sistema de ecuaciones no lineales se hace pues, para soluciones analíticas muy complejas o para análisis no lineal paso a paso, pero que son muy laboriosos. O sea, hacer un análisis matricial pues va a requerir de hacer todo un análisis o un proceso analítico. Alternativas que pueden simplificar esto es pues básicamente el método del espectro de la capacidad ATC40, que es una norma, o el método del empujón pushover, por decirlo así, que es un modelo. No, porque si yo quisiera calcular, voy a tener que entrar dentro de las matrices, hacer mi método matricial, determinar la capacidad. Y es como dicen, no, sí se puede, pero es muy laborioso y además toma bastante procedimiento. Lo simplificamos en el método del espectro de capacidad o el método del empujón pushover, por decirlo. El empujón pushover es la simulación de un movimiento sísmico de todo un procedimiento matricial. Entonces, el análisis no lineal estático del método del empujón o análisis de excedencia secuencial pushover, donde trabaja sobre un procedimiento. Por ejemplo, en una primera etapa, empujar monotónicamente la estructura con cargas estáticas equivalentes a la sísmica hasta alcanzar el estado límite preestablecido. Aquí, en el tiempo, por decirlo así. Ahí está. Voy a empujar. De manera que estas tienden a alcanzar a mayor periodo de tiempo mayores deformaciones. Aquí está, fíjese. Primeramente, aquí voy a someter a una carga. Esas cargas, dependiendo, ¿no? A las condiciones, a las fuerzas, lo que hace es elegir un punto característico. Esto en la parte más alta, que sería la azotea, que va a tener el mayor desplazamiento, el cual se determina el desplazamiento. Aquí sí, todavía donde está en rojo, a medida que la fuerza aumenta. Mayor es la fuerza, es abajo, ¿no? Imagínense, es como mover la parte de abajo, algo anclado y ahí empiezas a mover, el desplazamiento a mayor altura se va a dar en la azotea. Y es este valorcito justamente del desplazamiento, del delta, que está en el último nivel, que es el que mayor cantidad va a tener. Esos valores de desplazamiento son los comparables pues, inicialmente con la norma. Entonces, ya tengo un primer desplazamiento. ¿Qué es lo que sucede? La gráfica me dice, hay un desplazamiento lateral. Primer punto de encuentro versus la fuerza. La estructura original es transformada para continuar con los incrementos de la fuerza hasta que el estado de daño definido por el análisis estructural. Fíjese, es todavía de manera directa, recta, ¿no? El material está diciendo que está teniendo deformación casi recta. La estructura transformada. Vamos a someter un desplazamiento en un punto, acá en uno, ¿no? En uno estamos observando. Posteriormente, en el segundo punto, lo que hacemos es analizar estáticamente la estructura transformada a los pasos anteriores, hasta la formación de una próxima rótula plástica. Acá, en el segundo punto. Fíjese, ya la cosa está empezando a cambiar, ¿no? Estamos haciendo el análisis de la curva capacidad, de la curva de capacidad.
Vamos a repetir los pasos anteriores hasta el límite del estado límite del seleccionado. En el tercer punto, el análisis, aquí, la deformación, ¿no? Es pues todo este desplazamiento ya genera mayor deformación. En el cuarto punto, ya en la última parte, o en el último extremo, ¿no? Estamos hablando de una sola dirección. Nuevamente, en el punto 5, ya la cosa empezó a bajar, ya el rango de elasticidad ya terminó. Estamos entrando en una etapa en la cual la deformación va a llegar a un tema de colapso. ¿Ve? Son los puntos de análisis nada más hasta ese punto de vista. Entonces se mide pues justamente lo que se llama la curva capacidad. Las deformaciones analizadas en los puntos señalados son los que me dan finalmente la respuesta. ¿Qué es lo que mido? Finalmente los desplazamientos, señores. Los desplazamientos sometidos. Entonces, en cada uno de tus puntos tiene un desplazamiento mayor, así sucesivamente, en función a la fuerza ejercida. Entonces, en cierto modo, señores, el análisis no lineal estático tiene pues ciertas limitaciones de procedimientos de análisis lineal. Con base a las lecciones que nosotros vamos dando, estos pues han trabajado actualmente en muchas condiciones, ¿no? Entonces, estos aspectos pues son más analíticos, por decirlo así, y que trabajan pues básicamente sobre los programas, los software que actualmente son utilizados para hacer diseño, pues que tendríamos que analizarlo poco a poco y así sucesivamente, ¿no? Hoy en día la norma establece que si usted hace diseño en concreto armado, pues necesariamente tiene que trabajar con, este caso, la norma que establece cualquier modelo de análisis. Pero cuando uno quiere tener aproximaciones mucho más certeras, trabaja con este tipo de, vamos a decir, programas o software que llegan pues a identificar el estado límite y el comportamiento del desempeño de la estructura, de cómo se comportan estas. Entonces nosotros vamos a trabajar, porque sería bastante empezar con el análisis, etapa inicial, que es el análisis modal de una estructura bajo las condiciones de los parámetros, bajo ciertos grados de libertad, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, señores. Y entonces, a partir de eso, el análisis pues puede trabajar justamente para ver cuál es la capacidad estructural de una edificación. Entonces, vamos a ver, justamente lo vamos a hacer poco a poco para que quede claro bien sobre ejemplos básicos o sobre un ejemplo básico del trabajo, ¿no? Ahora ya no vamos a trabajar, señores, sobre un metrado de cara, sino sobre una masa ya concentrada. Es como hablar una masa, a ver, es como imaginarse un reservorio nada más. O sea, toda una sola masa, pero ahora dependiendo a cuántos niveles y cuáles son los modos de vibración y con cuántos grados de libertad nada más. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar, señores. Bueno, eh, y así progresivamente. Esto vamos a tratar de hacerlo paso a paso para que no sea en una sola, para que quede bien claro, ¿no? El análisis o sobre el ejemplo que vamos a ejecutar, señores. ¿No? Bueno, jóvenes, vamos a quedar ahí. Ya continuamos la próxima sesión de clases para poder entrar justamente a un ejemplo de aplicación. A ver, atentos a la lista.
Acarapi Machaca. Acarapi Yanqui. Achata Muchica. Presente, ingeniero. Achata Muchica. Aguilar Tito. Presente, ingeniero Aguilar Tito. Almonte Cela. Presente, ingeniero Almonte Cela. Álvarez Álvarez. Anchapuri Villalba. Aracayo Cosi. Arapa Quispe. Presente, ingeniero Arapa Quispe. Calvo Tupa. Presente, ingeniero Calvo Tupa. Campos Pereira. Canasa Maita. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Callata Pasa. Presente, ingeniero. Chambi Sánchez. Chambi Sánchez, presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Chuquija Mainas. Presente, ingeniero Chuquija Mainas. Buenas noches. Buenas noches. Condori Canasa. Condori Canasa, presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Condori Huanca. Condori Huanca, presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Cruz Cotrado. Presente, ingeniero Cruz Cotrado. Espinosa Otazú. Flores Gutiérrez. Ituzaca Laime. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Lanza Umpiri. Lanza Umpiri, presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Machaca Caca. Maldonado López. Mamani Rojas. Mamani Rojas, presente, ingeniero. Martínez Coa. Presente, ingeniero Martínez. Ochoa Serpa. Ochoa Cruz. Quispe Guanchi. Quispe Guayua. Quispe Laime. Quispe Ponce. Quispe Ponce, presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Zúñiga. Ramos Delgado. Ramos Delgado, presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ramos. Presente, ingeniero Ramos. Buenas noches. Buenas noches. Rivera Chura. Buenas noches, ingeniero. Rivera Chura, presente. Buenas noches. Ruelas Gutiérrez.